Neurobiología de las adicciones. Primero, conceptos referidos al uso de sustancias, abuso, dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y Grabbing. Tradicionalmente se ha venido empleando el término de abuso para referirse al patrón de uso de sustancias fuera de los márgenes social o médicamente aceptados en una determinada cultura. Se conoce por hábito el conjunto de conductas repetitivas que un individuo realiza, en este caso el consumo de una droga. Pero sin mediar todavía el fenómeno de la tolerancia y dependencia, esto es aún sin llegar a la necesidad de un aumento de la dosis. A diferencia de este concepto, la adicción se define por la necesidad imperiosa de realizar una determinada acción buscando placer, euforia o alivio de ciertas sensaciones displacenteras, aun sabiendo que a medio y largo plazo dicha conducta produce efectos negativos a diferentes niveles. Este concepto es equiparable en los sistemas internacionales de clasificación al de dependencia. Según el DSM-4, 1994, y el DSM-4-TR, en el 2000, dependencia es un grupo de síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos que indica pérdida del control del uso de una sustancia psicoactiva en la que el sujeto continúa consumiendo la sustancia a pesar de la aparición de problemas significativos relacionados con ella. Existe un patrón de repetida autoadministración que a menudo lleva a la tolerancia, al síndrome de abstinencia y a una ingestión compulsiva de la sustancia. El proceso básico por el que una persona se hace adicta a una sustancia se inicia con pequeños consumos de la sustancia que favorecen la compulsión de seguir consumiendo, efecto craving, y la aparición del craving o necesidad imperiosa de consumo. Cuando este abuso se hace crónico, se produce en el cerebro una neuroadaptación que hace que la persona sufra los efectos de tolerancia y abstinencia, definiéndose de esta manera el fenómeno de la dependencia. Se define como craving aquella conducta marcada por la necesidad de consumo de sustancias y la falta de control sobre el mismo, asentada sobre una base neuroquímica. Recoge este término aspectos fisiológicos: tolerancia, abstinencia, búsqueda del efecto euforizante de la sustancia, y psicológicos, incluidos los promovidos por la interacción social. Por tolerancia se entiende la necesidad de recurrir a cantidades crecientes de la sustancia para alcanzar el efecto deseado o una disminución notable de los efectos de la dosis habitual de la droga usada con continuidad. Clásicamente se había venido hablando de tolerancia física y de tolerancia psíquica. Hoy día no tiene sentido establecer dichas diferenciaciones, dado que aún mayor o menor medida la tolerancia implica ambos constructos. Evidentemente, cada sustancia tiene su potencial diferente de crear tolerancia y dependencia, incluyendo además las características de cada sujeto en la individualidad de dichos efectos. El síndrome de abstinencia es un conjunto de síntomas físicos y de expresividad psíquica que se produce en el sujeto dependiente de una sustancia cuando se suspende la toma de la misma de manera brusca. Obviamente su clínica, intensidad y duración dependen, entre otros factores, del tipo de sustancia. Generalmente se inicia dicho cuadro a las pocas horas del último consumo, de ahí que muchos toxicómanos aleguen necesitar una dosis para evitar el cuadro de abstinencia vulgarmente conocido como mono, y suele perdurar con mayor o menor intensidad unos cuantos días tras ese último consumo. Este cuadro de abstinencia se relaciona por tanto con el mantenimiento de la conducta adictiva y también con la recaída en la misma, si bien no es el único factor determinante. Esto lo dice la APA 1994, la OMS 1992, Miller y Gold 1991. Estos hallazgos clínicos, abstinencia y tolerancia, dependencia, etc., tienen el sistema nervioso central, su correlato fisiológico. Neurobiología de la adicción, circuito de recompensa. El circuito del placer o circuito de recompensa
Desempeña un papel clave en el desarrollo de la dependencia a sustancias, tanto en el inicio como en el mantenimiento de las recaídas. Se trata de un circuito cerebral existente no solo en el ser humano, sino compartido con la gran mayoría de los animales. Es por tanto un sistema primitivo, de manera natural. Este circuito es básico para la supervivencia del individuo y de la especie, ya que de él dependen actividades placenteras como la alimentación, la reproducción, etc. La activación del circuito de recompensa facilita el aprendizaje y el mantenimiento de las conductas de acercamiento y consumatorias. Al principio, importantes y útiles para la adaptación y la supervivencia. De alguna manera, el consumo de sustancias no hace sino secuestrar, piratear, pervertir dicho circuito de placer y consigue que el sujeto aprenda y tienda a realizar conductas de consumo de la sustancia, así como a mantener en su memoria estímulos contextuales que posteriormente pueden servir de desencadenantes del consumo. Así, el circuito de recompensa es una vía común de reforzadores tanto naturales como artificiales, como las drogas. Damasio, 1994, Verdeje y Bechará, 2009. Esta misma vía parece ser común para otro tipo de adicciones conductuales, como son la adicción al juego, ludopatía, el uso de Internet, etc. El objetivo último del sistema de recompensa es perpetuar aquellas conductas que al sujeto le proporcionan placer. El consumo de sustancias, ya sea de manera directa o indirecta, supone un incremento del neurotransmisor básico de este circuito, la dopamina, por lo que el efecto hedónico aparece amplificado. Esta sensación placentera es la que hace que el sujeto tienda a volver a consumir. Esto lo dice Tirapú, Landa y Lorea, 2004. La investigación en modelos animales ha permitido aclarar que uno de los mecanismos que participa en las conductas adictivas es el sistema mesocorticolímbico, formado por estructuras del cerebro medio como el área tegmental, ventral y la sustancia negra, y el cerebro anterior, amígdala, tálamo, hipocampo, corteza cingulada y corteza prefrontal, entre otras áreas. Dicho sistema en su conjunto recibe el nombre de circuito del placer o de recompensa. Esto lo dice Volkow, Fowler y Wan en el 2004. Se trata de un circuito de alta complejidad que implica diferentes vías de comunicación entre diversas áreas cerebrales. Así, el ATB recibe aferencias antorrinales, corticales prefrontales y otras procedentes de regiones límbicas como la amígdala y el hipotálamo lateral. También recibe proyecciones del locus coeruleus y de los núcleos de Rafe, así como del hipotálamo lateral y la corteza prefrontal, a los que a su vez envía eferencias. El ATB envía proyecciones hacia el núcleo accumbens. Este a su vez se conecta mediante aferencias y eferencias con el hipotálamo lateral, influyendo en secreciones neuroendocrinas y la corteza prefrontal. Igualmente, este núcleo se conecta con estructuras límbicas como la amígdala, el hipocampo y con el tálamo dorsomedial. La función del NAC es la de convertir señales recibidas del sistema límbico en acciones motivacionales a través de sus conexiones con el sistema motor extrapiramidal. Este núcleo también se conecta con los núcleos simpáticos y parasimpáticos del tronco y de la médula con el núcleo pálido ventral y globo pálido subcomisural, es decir, integra funciones motor viscerales y motor somáticas. Esto lo dice Everett y Robbins, 2005. De una manera más sencilla, el circuito de recompensa se compone de dos grandes vías, denominadas mesolímbica y mesocortical, en su conjunto denominadas mesocorticolímbica, los núcleos de Rafe y la amígdala. Esto lo dice Goldstein y Volkow, 2002. La vía mesolímbica de tono dopaminérgico conecta el ATB cerebro medio con el sistema límbico vía NAC, amígdala e hipocampo, así como con la corteza prefrontal, cerebro anterior basal. El NAC recibe intervención dopaminérgica del ATB y la glutamatérgica de amígdala, hipocampo
y corteza prefrontal. La parte nuclear del circuito de recompensa es la que implica la comunicación entre ATB y el NAC, o núcleo del placer, a través de las prosencefálico medial de la vía mesolímbica. La estimulación del ATB supone la liberación de dopamina en el NAC, provocando euforia y placer, que es lo que hace que el sujeto quiera volver a consumir. La vía mesocortical conecta el ATB con la corteza cerebral, sobre todo con el lóbulo frontal. Esto lo dice Bechará 2005, Lee Sina 2008. En los últimos años se está contrastando que áreas cerebrales como la ínsula desempeñan un papel más importante del que inicialmente se consideraba en la adicción a sustancias. Neurotransmisores implicados, la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor clave en el circuito de la recompensa, especialmente en las proyecciones y conexiones dopaminérgicas entre el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. El NAC, y como ya se ha descrito, es un lugar crítico dentro del circuito de recompensa, ya que de él depende la sensación de euforia y desencadena muchos de los efectos conductuales de las sustancias adictivas. La dopamina se encarga de manera directa de establecer y regular la sinapsis que componen dicho circuito. En una situación normal, la llegada de un estímulo placentero supone la liberación de dopamina al espacio presináptico, estimulando los receptores posinápticos. Dichos receptores pertenecen a dos grandes familias, los tipo D1 y los tipo D2. Una vez que ésta ha cumplido su objetivo, es reintroducida a la neurona de origen por la bomba de recaptación de dopamina. A día de hoy, no se conoce de manera completa el papel que juega cada uno de los tipos de receptores dopaminérgicos, y su funcionamiento aparece más complejo de lo que inicialmente se proponía. Cobb y Bloom, 1998. El consumo agudo de sustancias supone un incremento de liberación de dopamina y por tanto de su actividad, que conlleva una intensificación de la sensación de placer. No obstante, el consumo crónico ya no parece producir mayor liberación de dopamina, sino alteraciones a nivel de los receptores del neurotransmisor, con una reducción de los del subtipo D2 y un incremento de los del subtipo D1. Clínicamente, esto se manifiesta en la tolerancia, es decir, en la necesidad de un mayor consumo de sustancia para lograr un mismo efecto. La disminución de la dopamina y los cambios neuroadaptativos consiguientes hacen que el sujeto potencie el consumo de las sustancias como manera de mantener constante el grado de estimulación. Esto lo dice Bardo 1998, Kelly 2004, Daley et al. 2007. Sin embargo, la dopamina no es el único neurotransmisor implicado en el circuito de recompensa. Otros neurotransmisores están involucrados. Así, la serotonina actúa regulando este circuito a través de su acción sobre el hipotálamo. Los opiáceos y el GABA lo hacen sobre el ATB y el NAC. La noradrenalina, por su parte, procede del locus coeruleus, liberándose en el hipocampo. Esto lo dice Nestler 2005. Otra vía de perpetuación de la condición adictiva podría establecerse a través del efecto de las sustancias sobre los sistemas hormonales, en especial sobre el eje hipotalámico hipófisis adrenal. La hiperactivación de dicho sistema de sujetos adictos facilitaría a su vez el mantenimiento de la adicción al deterioro su estado físico e inmunológico. Esto lo dice Siná, García, Paliwal, Crick y Ron Sabail, 2006. Un dato importante es que aunque las diversas sustancias tengan composiciones químicas diferentes e inicialmente actúen sobre sistemas distintos, todas ellas, por procesos de neuromodulación e interacción entre los sistemas, acaban implicando el sistema de recompensa. Es decir, en los últimos años, se están presentando especial atención a otros mecanismos de refuerzo independientes de la transmisión directa de dopamina. Determinadas sustancias parecen actuar sobre otras regiones del sistema nervioso central a través de otros neurotransmisores. Estos otros sistemas a su vez ejercen un efecto modulatorio sobre la dopamina y el circuito de recompensa. Entre los diversos sistemas
estudiados, conviene señalar la importancia que tienen en función del tipo de sustancia, los relacionados con neurotransmisores GABAenérgicos, opioides, noradrenérgicos, serotoninérgicos o glutamatérgicos. Estos neurotransmisores podrían modular los efectos de la dopamina a través de su acción en el mismo sistema mesoestriatal o a través de su actividad en otras áreas cerebrales que a su vez influirían sobre el sistema de recompensa. Esto lo dice Fernández, 2002, Calibas, 2009.